Hasta el 31 de enero, los trabajadores en relación de dependencia deberán entregar el formulario de proyección de gastos personales para el periodo 2020 dentro del impuesto a la renta. Esta deducción de impuestos se realiza cada año a través de la presentación de facturas en alimentación, salud, educación y vestimenta. Sin embargo, para este año se ha generado un poco de incertidumbre por la entrada en vigencia de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Galo Maldonado, él es director jurídico del SRI. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Entiendo que ayer hubo una confusión y que usted no tenía que venir ayer, sino hoy. ¿Así es? Es verdad, Gisela, buenas tardes. Mil disculpas por la equivocación, entonces. No se preocupe, encantados de estar acá en FM Mundo, pues para aclarar las dudas que exista por parte de ustedes en torno a la normativa tributaria. Muchísimas gracias. No, a usted muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de la nueva ley tributaria se indica que las personas que tienen ingresos netos mayores a $100,000 ya no podrán hacer la deducción de sus gastos personales, a excepción de los relacionados con enfermedades catastróficas. El pago que hacemos en el 2020 es sobre la renta de 2019. Entonces, ¿esta renta de 2019 tendrá o no tendrá deducción de gastos personales? Muy importante su pregunta, Gisela, y al respecto, fundamental aclarar que la declaración que se presenta en marzo de este año de impuesto a la renta la hace respecto de la renta del 2019. En el 2019 no se encontraba aún vigente las disposiciones de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria y por ende se mantienen para el respecto de la declaración de impuesto a la renta que se tiene que presentar en marzo del 2020, las mismas reglas de juego que se han venido. Había mucha preocupación justamente porque decían, no, es retroactiva la ley, pero la ley no puede ser retroactiva porque sería inconstitucional. Entonces está clarísimo. Exactamente. Las nuevas disposiciones que son incorporadas por la Ley de Simplificación y Progresividad en torno a la deducción de gastos personales, es importantísimo aclarar que obedecen a principios constitucionales. Y en esto quiero ser muy claro porque es importante que la audiencia entienda el por qué se establecieron este tipo de medidas que de alguna manera establecieron nuevas disposiciones para la deducción de gastos personales que empiezan a aplicarse a partir de enero del 2020, que se verán reflejadas en la declaración de impuesto a la renta a presentarse en el 2021. Y es básicamente por el principio de progresividad. Como la norma se llama, Ley de Simplificación Tributaria y Progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes más ganan, más tienen que aportar con el fisco. Entonces, la limitación que se establece en la disposición normativa hace referencia a que las personas que tengan ingresos netos mayores de $100,000 podrán deducir sus gastos personales, pero esta vez únicamente por salud, respecto a enfermedades. Solo por salud. Así es, por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que estén debidamente certificadas por la autoridad de salud competente. ¿Sí? Este es el cambio que se impulsó con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria y lógicamente este cambio va a tener que implementarse respecto del 2020 a declararse en el 2021. Ahora, aclarémosle a la ciudadanía algunos detallitos porque esto generó un poco de confusión. ¿Hasta cuándo se podría hacer la deducción de gastos? Bueno, la deducción de gastos tiene dos límites, ¿no? Los gastos a deducir no consideran IVA, primero, y tendrán que considerar hasta el 50% del total de sus ingresos grabados, sin que superen en ningún caso el 1.3 veces de la fracción básica desgravada. Esos son los límites que establece la normativa tributaria y no han variado. Es decir, esos límites se mantienen. Son los mismos. Se mantienen. La única variación o el único cambio que vamos a establecer a partir de la vigencia de la Ley de Progresividad y Simplificación Tributaria es respecto de las personas que ganan más de $100,000 netos al año y ellos únicamente podrán deducirse gastos por concepto de salud. Ok, clarísimo entonces. Habremos ahora también de la entrada en vigencia de los temas de justamente los beneficios que habían, entre ellos
el plan excepcional de pagos para quien tenía deudas por impuestos, ¿no? Habían algunas personas que tenían algunas deudas retrasadas por tema de pagos de impuestos y que hoy en día la ley les da un beneficio para hacer el pago. ¿Cómo es este beneficio y quién puede aplicar a él? Perfecto. Nuevamente, es importantísimo partir de los pilares fundamentales que rigen esta ley importantísima que tiene un sinnúmero de beneficios para toda la ciudadanía. La simplicidad. La simplificación la llamó la Asamblea Nacional. Pienso que no es técnicamente lo adecuado. Sino simplicidad. Simplicidad. Okay. ¿Por qué? Porque es un principio que rige. Creo que ambos se entendieron. En todo caso, la intención se entendió. Exactamente. En base a la simplicidad tributaria, lo que buscamos es justamente facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y en ese sentido, pues, previo a la vigencia de esta ley, tenemos una disposición específica en el Código Tributario que impide que la administración tributaria otorgue facilidades de pago respecto de deudas tributarias derivadas de impuestos percibidos o retenidos. Ahí está la clave del asunto. Aclaremos qué es percibidos y retenidos. Las facilidades de pago es una institución que está vigente desde que se expidió el Código Tributario. Eso implica que si usted tiene una deuda tributaria, puede pedir facilidades de pago como un mecanismo para, más o menos como cuando uno paga algo con tarjeta de crédito, en otras palabras, y puede pedir facilidades de pago de 2 años sin necesidad de garantías o hasta de 4 años estableciendo o presentando garantías a la administración tributaria. Pero esto aplicaba respecto de impuestos que no sean aquellos percibidos o retenidos. Enseguida le explico cuáles son los percibidos o retenidos. Hablamos básicamente de impuestos indirectos como el IVA o el ICE, en los cuales cuando usted hace una compra, usted va a comprar un televisor, por ejemplo, se le emite la factura y el local comercial que emite la factura le emite desglosando el valor del bien y el valor del impuesto, del IVA en este caso. Ahí el local que vende este producto está actuando como un agente de percepción. Porque si bien usted saca de su bolsillo el valor del IVA y del producto, evidentemente, ese IVA el local lo percibe. Pero no es de él, es del Estado. Exactamente. Eso en palabras jurídicas, como somos bien complicados los abogados, hablamos siempre del agente de percepción, que es un responsable desde el punto de vista del sujeto pasivo. Es decir, aquellas personas que retuvieron un IVA pero no lo pagaron al Estado. Exactamente, ese es el IVA percibido. Al contrario, cuando usted brinda servicios profesionales a una sociedad, por ejemplo, y usted factura sus honorarios, ¿no es verdad? Cuando la sociedad le paga sus honorarios, ¿sí? La sociedad actúa como agente de retención, porque le va a retener, en el caso de honorarios, el 10% del valor de sus honorarios. Es un mecanismo de recaudación anticipada, en otras palabras. ¿No era el 9? Al 10. Se actualizó. Ya me estoy... qué bueno que me lo dice. En todo caso, la disposición del Código Tributario hacía referencia claramente, cuando se trata de impuestos indirectos, hablábamos del IVA o del ICE, como se trata de impuestos, como usted bien lo señalaba, que no son pagados por el agente de percepción, sino es un impuesto a un tercero, ¿sí? No cabía facilidades de pago. Incluso cuando un agente de percepción o un agente de retención no declara esos valores como corresponden. Es un delito. Es un delito de defraudación. Claro. Se está cogiendo un dinero que... presumir un delito de defraudación porque no es un dinero de él. ¿Sí? Sin embargo, se identificaron muchas casuísticas de contribuyentes que mantenían deudas por concepto de este tipo de... ¿Cuál es el universo justamente de esos deudores? ¿Es alto en porcentaje? En porcentaje tendría que darle el dato exacto, pero había un buen porcentaje respecto de este tipo de contribuyentes que lastimosamente con la norma anterior no podían acogerse a facilidades de pago. Y eso implicaba una cartera y eso implica operatividad, implica gestión de cobro. Y muchas veces son por deudas que también son de ínfima o baja cuantía. La norma actualmente, justamente facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias, prevé la posibilidad de que en 45 días contabilizados, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria, esto es desde el 31 de diciembre del 2019, y hablamos de días hábiles. En la materia tributaria siempre los plazos se contabilizan en días hábiles. Este es hasta el 6 de marzo del 2019, tienen para poder presentar una solicitud de facilidades de pago. Y lógicamente se podrán establecer ahí las cuotas respecto de ese tipo de deudas para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de esta índole, derivadas de impuestos indirectos. Y
Es decir, se puede, ¿hasta cuándo se puede aplicar a este plan de excepción? Hasta en 6 meses, después de 6 meses de aplicada la norma. Tiene 45 días el contribuyente desde el 31 de diciembre para aplicar. De 2019 para presentar su solicitud. Y una vez presentada su solicitud, pues tendrá hasta 12 meses en cuotas mensuales iguales para pagar la deuda tributaria derivada de impuestos percibidos o retenidos. Ok, hablemos de otro tema porque se nos acaba el tiempo. Otro de los temas que entró en vigencia es la aplicación de un régimen tributario más simple, como usted lo decía, para las microempresas, que empezó a regir desde este mismo mes. ¿Cuáles son los principales beneficios de este régimen especial para estas empresas? Rápidamente porque se nos va el tiempo. Perfecto, Gisela. Respecto del régimen simplificado para las microempresas. Ajá. Este régimen obedeció a una disposición específica de la ley que señalaba que su vigencia es desde la publicación de la ley en el registro oficial. Esto es desde el 31 de diciembre de 2019. Es un régimen que busca nuevamente, a tono con la simplificación, facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Este régimen va a permitir a las microempresas e incluidos en las microempresas aquellos emprendedores que cumplan con los requisitos para ser considerados como microempresas, poder acceder a este régimen que va a permitir el pago semestral del IVA y del ICE. Pero justamente ya existe una normativa para especificar quiénes van a poder acreditarse como emprendedores, como microempresarios. ¿Ya existe esa normativa? Esa norma está establecida en el Código Orgánico de la Producción. Adicional. O sea, ya tenemos identificados quiénes pueden ser. Son quienes generan más de $300,000 en ingresos brutos al año. Esos son considerados como microempresas. Sin embargo, es importante señalar que la misma ley de simplificación tributaria establece la posibilidad de que el SRI establezca parámetros específicos para calificar a microempresas en el contexto de este régimen. Pero ya partimos de una base que es la que le acabo de mencionar. Pero microempresas, pero emprendedores, ¿se los califica igual, de la misma manera que una microempresa a un emprendedor? Para efectos del régimen que estamos hablando, sí. Vamos a hacer referencia específicamente al valor de sus ingresos brutos anuales. Los beneficios, pues que van a poder declarar impuesto al valor agregado e ICE de manera semestral. Respecto a las agencias de retención, también es importante señalar que ya podrá el SRI establecer de manera directa, a través de una resolución, quiénes van a ser agentes de retención o no. Y en el tema del impuesto a la renta, eso es lo más positivo, digamos, de este régimen, ya no tendrán que declarar en base a la tabla progresiva, no pagarán un impuesto del 2% de sus ingresos brutos. Esa es la parte más importante, digamos, del régimen simplificado de microempresarios. Tenemos que terminar la entrevista. No sé si quiere acotar algo más que crea usted que es importante para que la ciudadanía no se quede en las dudas luego de entrada en vigencia la ley. Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando como gobierno en la estructuración del reglamento de la ley de simplificación. Evidentemente hay normas que necesitan un desarrollo reglamentario, estamos conscientes de ello y por ende estamos acelerando todos los pasos necesarios para poder tener ya un borrador de reglamento que permita una efectiva aplicación de las disposiciones del reglamento. De igual manera, las resoluciones del Servicio de Rentas Internas que permitan la implementación de estas importantes disposiciones. Agradecemos muchísimo a Galo Maldonado, director nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muy amables. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado.